López Obrador. Yo estaba ahí y como migrante, porque tantos años he sido migrante, mi querido Jaime, porque conozco a la comunidad migrante, dije, en Estados Unidos han de estar igual que tú, emocionados. Ya no vamos nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos. Y voy a insistir en la reforma migratoria, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojo, insisto con este tema de Bob Menéndez. Si los republicanos se sienten aludidos por lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, imagínense los demócratas que han sido exhibidos como Bob Menéndez. Si llegan a mover el tema de la reforma migratoria, de alguna manera le darían una victoria internacional al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo se me vino a la mente con este discurso del presidente que debe de motivarse de nuevo, ese movimiento desde abajo, el movimiento migrante que parece que se nos ha quedado un tanto dormido. Los migrantes, los mexicanos y mexicanas que estamos o que están en Estados Unidos, que están comprometidos con la causa, necesitan ayudar al presidente. Dice el presidente, no vamos a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos. Pues necesitamos denunciar, necesitamos estar constantemente insistiendo con el tema y si puede un medio como Sin Censura o colegas independientes, porque los medios tradicionales les vale madre, vamos a ser sinceros, pero los colegas independientes que están dispuestos a abrazar el tema migrante deberían de estarlo insistiendo en la mañanera, para que cada senador, para que cada político, para que cada funcionario que ofende a la comunidad, que ofende a los migrantes, que ofende a los mexicanos, sea exhibido en esta plataforma que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, así lo entiendo yo, querido Jaime. No, tienes toda la razón del mundo. De hecho, Vicente, la gran iniciativa de la famosa Grupo de los Ocho en 2013 fue precisamente producto de esa presión que vino desde abajo, con estas marchas que sacudieron Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Texas, porque fue un movimiento que estuvo presionando a favor de una reforma migratoria. A mí a veces creo que el movimiento migrante, que es un movimiento que a mí es toda una odisea, porque yo he acompañado ese movimiento desde hace mucho tiempo, es toda una odisea. Para mí el movimiento migrante es como la historia de Sísifo, ¿no? Sísifo que sube a la montaña cargando esta piedra gigante y cuando llega a la cumbre y cree que está a punto de conseguirlo, se le cae la piedra y Sísifo tiene que volver a empezar a levantar esa piedra de nuevo. Es la imagen del movimiento migrante, pero además es un movimiento que ha tenido que lidiar, Vicente, no solamente del parte de Estados Unidos, sino, por ejemplo, del lado de México, porque te recordarás que en la mañanera de hoy, uno de los que estuvieron ahí presentes le preguntó sobre el tema del voto de los migrantes en Estados Unidos. Y mira, como sabes, yo llevo muchos años en este oficio y yo me acuerdo que cuando era muy joven, en uno de estos desayunos off the record con dos de los funcionarios de gobernación de la década de los 80s, a principios de los 80s, hablábamos de este tema del derecho al voto de los migrantes que viven en Estados Unidos y me hicieron una revelación que a mí me dejó sorprendidísimo. Me dijeron, mira, Jaime, el derecho al voto, el voto de los residentes, de los inmigrantes en Estados Unidos no va a ser realidad nunca, por lo menos en el horizonte cercano. Le digo, ¿y por qué no? Dice, por razones de Estado. Fíjate, por razones de Estado, el gobierno mexicano no quería que los inmigrantes en Estados Unidos votaran. ¿Por qué? Porque les tenían pavor. El PRI le tenía el pavor a los inmigrantes que vivían en Estados Unidos, pues dicen, no, seguramente esa gente que ya se fue al extranjero, que ya le dio la espalda a su país, son unos traidores, son unos chaqueteros y van a ir en contra del PRI, por eso no queremos que voten. Y esa era, en serio, fue una política que se mantuvo en secreto. Pues fíjate qué milagro de la 4T. Ahora
como hay mucha gente comprometida con el movimiento, con el presidente, pues ahora sí le conviene al gobierno. Y qué Exacto. bueno, porque lo que necesitamos es que nos la hagan fácil para votar desde Estados Unidos. La gente sí quiere, pero el cabrón de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, yo por eso he pedido que renuncien desde hace años, porque cuando nos, fíjate, la grosería más cabrona, qué bueno que el presidente habló de la reforma electoral y que eso se va a hacer todo para que sea más fácil para votar desde el extranjero. Fíjate, el colmo, promueven el voto de los mexicanos desde el extranjero en las radios y en los medios de comunicación en México. Chinguen a su madre, para que vean. En serio, fíjate cómo son las cosas. ¿Sí? ¿Cuánto repartirán de millones en publicidad en el INE cuando la gente verdaderamente interesada, verdaderamente protagonista del spot, ni se enteró? No, ha sido una simulación descarada durante todo este tiempo. Y ahora que los inmigrantes mandan más de 50,000 millones de dólares, ahora que han hecho sentir su peso político en Estados Unidos, con marchas presionando a favor de una reforma migratoria, México empieza a reconocerles ese valor político. Son un activo político en Estados Unidos y el presidente y todo el mundo. Antes, cada cuándo iban a hacer campaña en Estados Unidos los políticos. Ahora es un debe. Todos los políticos que quieren ser candidatos a la presidencia tienen que pasar por la pasarela de Estados Unidos, donde están muchos de nuestros inmigrantes. ¿Por qué? Porque necesitan su bendición. Sí, pero la bendición que sea de allá para acá y de aquí para allá. Es decir, que los inmigrantes tengan plenos derechos. Ya basta de que sean considerados ciudadanos de segunda en su propio país y en Estados Unidos. Que se les reconozcan sus derechos plenos, Vicente, porque de verdad es una injusticia histórica, es de vergüenza, la verdad. Así es que vamos a ver si ahora que vaya, lo invitarán el 4 de julio al presidente, ¿tú crees, Vicente? En un descuido, mi querido Jaime. Oye, para cerrar.